Chile, Marianela de Costa Rica, Luis Palomo de Costa Rica, ahora está en Basilea, María López de España, Marcelo Argentina, Pamela Ecuador y Micael Ecuador, España, Centroamérica. Es un trabajo realizado por todo el equipo en representación de la red de COTES. La red de COTES, brevemente, es un grupo que se constituye de expertos, una red experta en encuestas de condiciones de trabajo, empleo y salud, ahí su acrónimo. Y nos constituimos en 2014 en Buenos Aires y hemos estado realizando reuniones cada año, excepto los años de pandemia, para abordar distintos temas que nos han interesado desde la perspectiva de la salud laboral y de las encuestas, de la vigilancia de salud laboral a nivel global, ¿no? Especialmente en Iberoamérica. Estos son de los dos trabajos que hemos publicado, entre otras muchos productos que se han realizado desde la red, este cuestionario básico y criterios metodológicos para las encuestas. Esto ha permitido avanzar en la armonización de las encuestas de condiciones de trabajo, empleo y salud en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Uruguay y toda Centroamérica, los 6 países de habla hispana de Centroamérica, y también en un trabajo que es un antecedente de lo que vamos a presentar hoy, de alguna manera, que son también una propuesta de indicadores básicos de salud ocupacional en América Latina y el Caribe, ¿no? Estos trabajos previos, las reuniones que realizamos anualmente en distintas ciudades del continente, pues nos llevó a plantear si existen índices que nos sirven para, bueno, compararnos, para aprender de los mejores, no para señalar al último de la fila, sino a ver cómo todos podemos ir aprendiendo entre todos, ¿no? Como es el índice de desarrollo humano, que es un índice que sabéis que está impulsado desde Naciones Unidas y que utiliza 3 indicadores: la esperanza de vida, el índice de educación basado en la expectativa de años de escolarización y número de años, media de años escolarizados, y después el índice Gini, que es más complejo y que desarrolla el Banco Mundial, ¿no? Sobre esto, pues se comparan los países para, como digo, aprender de los mejores, ¿no? Hay otros índices como el World Justice Project que hemos investigado, que hemos aprendido de él, también para ordenar los países en función de cómo funciona la justicia en los distintos países del mundo, ¿no? O el índice de performance, de environmental performance, que es también basado, por ejemplo, en indicadores de saneamiento de agua potable, de calidad de agua marina. También sirve para ordenar los países en distinto grado en función de estos parámetros. Sobre esto, pues en 2023, como decía, en la reunión que teníamos en Costa Rica, planteamos las posibilidades de la red de COTES, desarrollar, poner en pie pues, un índice que nos permitiera compararnos entre los países, en principio de la región iberoamericana, ¿no? Para esto definimos el marco conceptual, ¿no? Para ponernos un poco de acuerdo en el perímetro de esto que queríamos medir, ¿no? Y para esto pues definimos que es un sistema nacional, un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Para esto tomamos el convenio 187-2006 de la OIT, donde se define lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo como una infraestructura, una institución con recursos, por supuesto, económicos, pero humanos, institucionales, normativos, que conforman el marco principal para la aplicación de las políticas y los programas, no solo macro, también de lo micro, vive el hombre y la mujer, nacionales de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esto significa, tomando también como referencia esa recomendación 197, que resulta para este proyecto muy esencial, muy básica, pues son los componentes del sistema, de los sistemas nacionales, de acuerdo con la OIT, pues tener una autoridad responsable, alguien que podemos definir, una institución que podamos definir como responsable, una legislación nacional, unos órganos consultivos de participación de las distintas partes, tripartito, trabajadores, empresarios y administración, disponer de servicios de información, por supuesto, manera de formar esos recursos humanos necesarios para implementar estas políticas y estos programas, estimular que haya en las empresas, que es el lugar donde hay que hacer prevención, servicios de seguridad y salud en el trabajo, servicios de prevención o servicios de salud laboral, desarrollar investigación, recopilar y analizar datos, tener sistemas de información,
Organizar también unos sistemas de seguridad social, de protección, para fomentar la cobertura frente a las contingencias que tengan que ver con el trabajo y, por supuesto, apoyar, promocionar la mejora de las políticas, sobre todo de seguridad sobre el trabajo, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Estos serían los componentes sobre lo que queremos enfocar para ver cómo podemos medir algo tan vasto, algo tan amplio, ¿no? Bueno, sobre esto, y eso fue el trabajo de Costa Rica primero, fue definir 5 dimensiones que debía de tener ese índice, que debía de cubrir. Es el de la universalidad, ser equitativo, ser participativo, ser integral y ser sostenible. Estos serían definitivamente, después de esta reflexión, que no se acaba en la reunión presencial, sino que continúa a lo largo del tiempo a través de reuniones virtuales, lo que nos permitió perimetrar bien este proyecto y desarrollar a partir de ese contexto 2 instrumentos. Uno, un cuestionario no dirigido a las personas, a los ciudadanos, a los trabajadores, a los empresarios, sino a expertos. Yo creo que esto es una de las características centrales que sirve para construir este índice sintético, este índice complejo. Y el otro componente es el de utilizar información ya recogida en las bases de datos internacionales, como son indicadores estadísticos, fundamentalmente de la OIT, ¿no? Pero no solo de la OIT, ¿no? Bueno, el cuestionario lo construimos mediante un proceso de consenso, como no podría ser de otra manera, y priorizando en esta etapa actual de inicio 3 escenarios, que es el de la prevención de riesgos laborales en las empresas, la atención sanitaria cuando hay una lesión o una enfermedad y la cobertura social, prestación social con seguros sociales específicos frente a los riesgos del trabajo. A partir de aquí se generaron premisas, a partir de estas premisas se generaron una serie de ítems que fue revisado, mejorado, consensuado y que nos quedamos con 15 preguntas. El cuestionario a expertos que hemos puesto en marcha y que vamos a presentar aquí se basa en 15 preguntas donde planteamos a la persona que va a responder en base a escenarios concretos que pueden imaginar, que pueden visualizar a partir de la pregunta, en base a su experiencia en ese país en el que son expertos, en el que se desarrolla su actividad profesional, 3 afirmaciones escalonadas. Un desempeño desfavorable, un desempeño aceptable y un desempeño óptimo. Y por último, una cuarta posibilidad de respuesta es que no conoce bien ese escenario sobre el que le estamos preguntando. Ahora pondremos algunos ejemplos de preguntas para hacernos una idea más precisa de ello. Esto se lo enviamos a 60 personas que conocíamos a través de los investigadores. Entramos en contacto con estas personas que estaban motivadas y que le íbamos a pedir, además de que fuera diversa, que hubiera ingenieros, que hubiera psicólogos, sociólogos, médicos, enfermeras, que trabajaran en distintos ámbitos, no solo el académico, no solo en la administración, sino también en la empresa privada. Y esto se administró digitalmente. Entonces les decíamos que contestaran teniendo en cuenta su experiencia concreta, ¿no? Y además, por supuesto, garantizando la confidencialidad, y esto pasó por el Comité de Ética de la Universidad Nacional de Costa Rica. Preguntas, ejemplo de las preguntas, pues considerando la provisión y disposición de elementos, equipos de protección personal, y aquí el lenguaje es muy importante sabemos que las palabras pueden tener sentidos distintos, significados distintos, aunque utilicemos la misma lengua. También lo hemos traducido al portugués, por lo tanto el proceso se ha complicado en este sentido, pero hemos tratado de adaptarnos a las distintas maneras desde México hasta Chile y Argentina, ¿no? Y bueno, pues pregunta de decir, bueno, estos equipos, estos EPI que decimos aquí en España, o estos EPP, sean en trabajadores formales e informales, especialmente en el contexto del trabajo como la construcción, minería y agricultura, de especial riesgo, que nos señale cuál de las siguientes situaciones es la más frecuente en su país. No existe marco normativo que prevea la provisión de estos equipos personales de protección. Existe un marco normativo, pero no hay fiscalización efectiva. Y existe un marco normativo con una verificación efectiva del mismo y no conoce, no tiene información de cómo esa situación concreta se acaba resolviendo en ese país, ¿no?
Estas son las preguntas, estas son las tres posibles respuestas con esa cuarta opción, que después la métrica, como explicará María, tiene un tratamiento diferencial, ¿no? Los indicadores estadísticos fueron 8 indicadores, nos quedamos con 8, como podíamos habernos quedado con 7 o con 9. Ahora después estamos haciendo un estudio de factibilidad en lo que vamos a presentar. El mercado laboral, tasa de participación total y especialmente en las mujeres, y la informalidad, como los tres indicadores sobre los que hay información en los repertorios de datos internacionales. Protección social, porcentaje de PIB sin incluir salud, pensiones, desempleo, incapacidad temporal, porcentaje de población cubierta por seguro de riesgo del trabajo, la protección específica de riesgo del trabajo, y después un tercer indicador dentro de protección social, que es porcentaje de población con al menos una prestación. Vamos a cubrir la variabilidad que puede tener estos indicadores en los distintos países. Iberoamérica son 22 países, para tener un número ahí de referencia en cuanto al alcance del proyecto, ¿no? Y los daños a la salud, pues las lesiones mortales y la mortalidad atribuible, en este caso del Institute for Health Metrics and Evaluation de Seattle, que tiene esa información a partir de 19 pares de riesgo con sus respectivas causas de muerte, cáncer, pero también problemas respiratorios, cardiovasculares, y que ha desarrollado la OIT-OMS, que ellos han operativizado para todos los países del mundo y es accesible para todo, igual que a la base de datos de Ilostat. Bueno, esta es la información de los 8 indicadores para los 22 países de Iberoamérica. Para el 2023, partíamos como referencia al 2023, pero en algunos casos pues, o no estaba disponible, había países que alguna información no estaba disponible, o era de un año anterior al 23, el último año disponible. Esto está, puede acceder a estos datos en estos enlaces que tenéis, y que esto está ahora en proceso de publicación, todo esto que estoy contando, y que esperemos pronto podamos distribuirlo, pero en cualquier caso, si alguien está interesado, nos puede enviar un correo y le facilitamos esta información. María. Vale, después de unos cuantos problemas técnicos, me habéis visto en diferentes pantallas, tanto en la de Noelia como en la mía. Creo que ahora ya si me escucháis me veis todos. Me toca a mí. Fernando tiene el poder. Esto es irónico. Él dice que no, pero sabemos que sí, no pasa nada. Y el puntero, por tanto, él irá también señalando y yo más o menos voy contando. Cuando empezamos a ver así fórmulas, ¿no? De repente, incluso yo que he participado, ¿no? En terminar de poner las formulitas así, nos puede costar mucho ver lo que significa, pero en realidad si nos paramos a pensar en lo que hay detrás realmente de esta métrica, como le llama Fernando, y es cómo se ha ido construyendo este componente, pues tenemos este primer componente, ¿no? De las personas expertas, que simplemente es de todas las personas que contestaron en esta prueba piloto de cada país al cuestionario, como tenían 15 preguntas, se les otorgaba en función de su respuesta, ¿no? Fernando os ha mostrado antes que decía si contestaba, ¿no? A la respuesta 1, 2 y 3, dependía si era el desempeño más desfavorable, la respuesta primera, aceptable, la respuesta segunda, y óptimo, la respuesta tercera. Entonces lo que hicimos, o lo que hicieron, porque yo me incorporé cuando ya estaba terminando este piloto, pues, como pone ahí, otorgar a la opción A, ¿vale? O la primera opción, la puntuación de 1, que es como el mejor desempeño. A la opción B, eh, no, 0, perdón. A la opción A, que es el mejor desempeño, peor desempeño, 1 a la opción B y 2 a la C. La cuarta opción, como era de no responde, toda esta opción directamente estas opciones se quitaban, ¿vale? Dentro del cómputo. Y una vez que cada persona teníamos la puntuación de todos los ítems, de los 15 ítems, hacíamos simplemente un promedio por esa persona, quitando aquellas respuestas que habían dicho que no contestaban. Es decir, que si, por ejemplo, tenemos un país, vamos a pensar en Nicaragua,
que había contestado a 14 preguntas, pues el promedio de esa persona serán solo de esas 14 preguntas, no cuentan las 15. Esto se hizo por cada persona y al final lo que se hace es un promedio total del país, es decir, que si tenemos 5 personas de ese país, se suman todas esas puntuaciones y se divide por el número total de personas que contestaron en ese país. Es decir, que si eran 5, pues tendremos una media dividida entre 5 personas. Esto, ¿cuál es el mínimo que puede tener la puntuación de un país? Pues obviamente entre 0, ¿vale? Y 2. ¿Por qué 2? Porque es el máximo, la máxima puntuación que le pueden dar una persona experta si las 15 preguntas dice que su país está perfecto dentro del desempeño de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo de su país, pues tendrá una puntuación de 2. Obviamente esto es bastante difícil, de hecho no nos hemos encontrado ninguna persona que haya puntuado al máximo todos los ítems de su país, pero entonces al estar entre 0 y 2 y como nos interesaba tenerlo estandarizado en un rango de 0 y 1, pues simplemente dividiremos entre 2. ¿Vale? Y por eso está ahí ¿no? El cuarto punto es estandarizamos para obtener de este componente un rango de entre 0 y 1, donde al final es cada persona se hace su promedio de la persona, cada país un promedio de todas las puntuaciones de las diferentes personas y luego estandarizamos. Básicamente esto es lo que se hizo para esos 5 países no tanto de los 22, porque Fernando ha dicho, es verdad que en la región iberoamericana eran 22 países, pero ahí nuestra compañera de la red, Lida, estuvo acertada y es que Puerto Rico se nos había olvidado. Por eso en esa tabla que veis, pues ahí no estaba Puerto Rico, pero para esta primera parte, ¿no? Eso fue el piloto, ahora ya lo hemos corregido esto y ya Puerto Rico está dentro de nuestros análisis, que obviamente no estaba dentro de esos países, de esos 5 países que hemos hecho para este piloto. Entonces, ese era el componente de las personas expertas. Ahora tenemos el componente de los indicadores estadísticos, es decir, de los indicadores, en cierta manera, y muy entre comillas, ya sabemos todo, el tema de que son indicadores más objetivos, que no te vienen tanto de nosotros, sino, como bien ha dicho Fernando, vienen de instituciones. Entonces, aquí lo que utilizamos fue mediana, ¿no? Que es una medida de tendencia central mucho más óptima que la media, y luego los percentiles 25 por abajo y el 75 de cada indicador. ¿Vale? Entonces se calcularon efectivamente en total de 21 países, porque se nos había olvidado Puerto Rico. Entonces cada país, la puntuación, esto sí que lo hicimos nosotros, no dependía de personas externas, en función de esos valores que tenían de los indicadores, pusimos 2 puntos, es decir, el mayor indicador sí estaba ese país por encima del percentil 75, es decir, que estaba dentro de los que estaban mucho mejor situados de ese indicador. Le dimos un 0 si al contrario estaba dentro del grupo de países que estaban por debajo de la mediana, ¿no? Por debajo de lo que es toda la mediana de los 21 países iberoamericanos, o un punto si estaba dentro del rango intercuartílico, es decir, si estaba entre el percentil 25 y el percentil 75. De esta manera, al igual que el otro componente, volvemos a tener pues una puntuación de 0, de 1 y de 2. Y al final, pues lo que hicimos fue un promedio de cada país, es decir, de todos los indicadores que miramos, siempre que hubiera datos disponibles, obviamente, pues se hizo una media, se dividió entre el número total de indicadores que se disponían de ese país. Y de nuevo, como la puntuación, ¿no? El mínimo era 0 y el máximo era 2, pues lo que se hizo fue estandarizar para tener un rango de 0 a 1, ¿no? Que es este cuarto punto, como está señalando Fernando, y por tanto, pues ahí abajito pues tenemos la fórmula de este componente de indicadores. Entonces hará falta unir estos dos componentes, ¿no? Sí, Perdona, María, sigue, para la sigue, informalidad y las lesiones mortales y la mortalidad atribuible cierto, para estos tres indicadores, la relación es inversa. Ahí cuanto más bajo es mejor, por lo tanto, exacto. eran los que estaban por debajo del percentil 25 los que tenían la puntuación 2 y los que estaban por encima del 75 los que tenían la puntuación 0. Efectivo, ¿no? Como al final le dábamos el desempeño desfavorable, ¿no? Como en los otros, pues aquí tuvimos que invertir porque a cuanto menos lesión o un indicador con una tasa menor de lesiones, pues obviamente es un mejor desempeño al final, o indica, ¿no? Directamente e indirectamente un mejor desempeño de los sistemas. Entonces aquí lo que hicimos fue
Pues básicamente sumar las puntuaciones de los dos componentes dándole un peso. Este peso al principio decíamos, bueno, 50 y 50, ¿no? Pues la mitad del peso del indicador final de COTES será la mitad de lo que hayan dicho las personas expertas y la mitad los indicadores estadísticos. Igualmente quisimos jugar, ¿no? Entonces le dimos un peso de, pues, ¿qué pasa si le damos un peso de menos peso, un poquito de menos peso, 40% al componente de personas expertas y 60 al componente de indicadores, o al revés, ¿no? 30-70, o le damos la vuelta, le damos más peso al de las personas, o le damos menos peso, por tanto, en indicadores. Si pasa, Fernando, por favor. Al final nos quedamos con, bueno, los resultados, pero ya avanzo, nos quedamos con 50-50 porque no variaba mucho. Entonces pensamos que tanto las personas expertas como los indicadores estadísticos deberían de tener el mismo peso. Igual esto está a revisión de ahora cuando tengamos los resultados de la primera fase del índice, ¿no? Después del piloto, pero esto ya Fernando os contará un poquito más. Entonces, de 60 personas tuvimos una buena tasa de respuesta, 47 de 60 nos contestaron. Aquí podéis ver, ¿no? La N y el porcentaje, la frecuencia absoluta y relativa. Tenemos un porcentaje mucho más elevado, por ejemplo, de Honduras y de Costa Rica, ¿no? Los dos del 23% y un poquito menos de Perú, que solo contestaron 4 personas, que es el 9%, de España, que contestaron 5. La mayoría fueron hombres los que contestaron, en un 57%, bueno, la mayoría, un poquito más de la mitad, y mayores de 50 años, que esto también nos tiene, o sea, no nos sorprendía teniendo en cuenta que para que sean personas expertas tenían que tener un tiempo realmente en el campo de trabajo, no solo estar empezando a trabajar, ¿no? Como para poder responder a esa batería de ítems tienes que tener un buen conocimiento del tema. Y luego aquí tenemos en el lugar principal de trabajo tenemos un pequeño error, ahí lo está señalando Fernando, nos acabamos de dar cuenta que eso en realidad es como la frecuencia acumulada. Entonces, olvidémonos de eso. Los porcentajes que son válidos son, pues eso, que tenemos más o menos un tercio de las personas venían de la academia, un tercio de empresa privada y de administración pública, pues teníamos un porcentaje menor que es el 19%. Y como vemos, pues la mayoría tenían estudios, ¿no? De los que contestaron los estudios académicos, que solo era un total de 23 de los 47, es decir, menos de la mitad de las personas nos dijeron qué tipo de estudios tenían, pero eran altos, que también es algo que no nos sorprende teniendo en cuenta el perfil tan concreto que buscábamos. Siguiente, por fin. Aquí que tenemos, ¿no? Tenemos los 15 ítems, ¿no? Del 1 al 15, si lo vemos por columnas, por filas, perdón, y las categorías de respuesta en función de las columnas, ¿no? 0, 1 y 2. Entonces, como vais El viendo, 3 es un error, el 3 es un error. el 3 en realidad es no aplicar, básicamente. No es la opción D, que era no aplica, que por suerte, si nos fijamos en esa columna, hay muy pocas, ¿no? La mayoría de los ítems han sido contestados, menos el ítem 3, que bueno, tampoco nos queremos parar aquí porque esto ya sería un poquito aburrida y un poco densa la presentación, pero bueno, vemos que más o menos la mayoría de personas han contestado y que si nos fijamos en la puntuación media y en la desviación estándar, pues la mayoría de los ítems están por encima, menos algunos, ¿no? Tenemos el 15, que ahí pues sí que las puntuaciones eran menores, o el ítem 5 que también era menor, pero normalmente están por encima del 1, teniendo en cuenta que era entre 0 y 2. Por tanto, no son relativamente malas puntuaciones, salvo para algunos casos en concreto. De media, de hecho, pues tenemos, ¿no? Del total de los ítems, tenemos un 1,29 con una desviación de 0,66 que tampoco es muy alta. Siguiente, Fernando. Y resultado de los comentarios de las personas expertas, ¿no? Ahí se nos ha olvidado, bien Fernando decía que es importante cómo nombramos las cosas, pues no solo expertos, expertas también. Y importante fue que hicieron un total de 298, casi 300 comentarios que además han sido evaluados, ¿no? Con profundidad, uno por uno, por cada una de las personas que estuvieron investigando y estuvieron haciendo toda esta primera fase de estudio piloto. Fue un trabajo no muy complicado, pero al final
pues revisarte tantos comentarios a veces y cada una, pues que se expresa como se expresa, no es tan fácil, pero básicamente eran temas sobre aclarar algunas de las cosas que se resolvían, ¿no? Como de las preguntas que se hacían, después, oye, pues en estos escenarios, ¿cómo resolvíamos? Y algunos detalles legales que a lo mejor no estaban especificados, obviamente, en la pregunta, porque estas preguntas eran más de carácter más general. Por otra parte, también querían subrayar, pues eso, la importancia de tener, como dice aquí, presente si la persona realmente tenía o no tenía un empleo formal o informal, o bien otra diferencia como si era rural o urbana, o también destacaban, pues esto, la brecha entre lo que dice la legalidad y la aplicación realmente de las prácticas en las empresas, que, pues como nos pasa en muchos países o en muchos lugares, pues varía, tanto depende del tamaño de la empresa y de qué sector de actividad económica pues tenga de esa empresa, ¿no? Entonces, para este piloto, pues obviamente como buen estudio piloto nos sirvió para mejorar la siguiente versión de la fase uno, ¿no? Del cuestionario. Entonces, mejoras las respuestas, ¿no? Que teníamos que tener las respuestas más basadas en la experiencia más concreta del país, no tan general. En segundo lugar, pues querían pues como armonizar las opciones de respuesta, que fueran todas igual, que esto lo hemos tenido muy en cuenta también en la primera fase, ¿no? Cuando ya lo hemos pasado para hacerlo en todos los países, que se describieran los escenarios con ejemplos más prácticos para que la persona pudiera entender mejor de lo que se estaba hablando, adaptar los términos técnicos a impresiones un poquito más comunes, el lenguaje, ahí pues había a lo mejor más facilidad de entender lo que se estaba preguntando y añadir dos nuevos ítems, ¿no? Sobre riesgos psicosociales y sobre temas de salud mental. Al final van un poco de la mano, ¿no? Para terminar un poquito mi parte así más de la metodología, si nos fijamos en esta matriz de correlación de los indicadores, ¿no? Del segundo componente, pues vemos que en general, salvando algunas cosas que ya ya no las veíamos venir, ¿no? Pues el porcentaje de participación laboral obviamente está muy correlacionado con la participación tanto laboral de las mujeres como el porcentaje de informalidad en el país. O sea, ¿no? Una cosa al final depende de la otra. Entonces, bueno, si veis el resto, pues más o menos tenemos que no se correlacionan tanto y eso es bueno, es decir, que no estamos preguntando lo mismo de la misma manera, pero con diferentes indicadores, es decir, que tenemos indicadores que pueden tener un abanico bastante amplio de lo que es la seguridad y salud en el país, excepto esto, pero claro, al final nosotros también decidimos algunos indicadores, o decidieron en su día y seguimos decidiéndolo mantener en esta primera fase por temas, cuestiones más políticas, como decir, es que nos interesa saber cuál es el porcentaje de la informalidad. No nos sirve solo con saber cuál es el porcentaje de participación total de un país, sino que queremos desgranar, aunque haya algunos de estos ítems que se correlacionen demasiado, ¿no? Siguiente. Vale. Y aquí pues tenemos esto, simplemente las puntuaciones que obtuvimos, perdón, que se obtuvieron por los indicadores estadísticos de este segundo país, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la participación laboral total, pues en Argentina fue de un 1, acordamos que está entre 0 y 1, ¿no? Pues Perú fue el que mejor puntuación tuvo, peores Chile, Costa Rica y España. En cuanto a la participación de las mujeres, Perú, pues, ¿no? En función de los indicadores que tenemos fue el mejor indicador y Costa Rica el peor. En cuanto al empleo informal, España es el mejor y peor Honduras y Perú. Protección social, pues España y Argentina son los mejores y con las peores puntuaciones pues tenemos a Honduras. Luego Perú fue el que peor puntuación en cuanto a la población que estaba cubierta por los riesgos del trabajo. En cuanto a España, pues también tiene buena puntuación y aquí Chile también sacó bastante buena puntuación. Luego la incidencia de lesiones mortales, a pesar de ser uno de los indicadores más importante y más estudiado en salud laboral, ¿no? Desde tiempos inmemoriales todavía hay países de los cuales no se dispone información, por ejemplo, en este caso de Honduras y de Perú no había información válida disponible, por tanto solo nos quedamos de los 6 países, pues con 4, donde España tiene la mejor puntuación y Costa Rica la peor. Y en cuanto a la mortalidad atribuible a los riesgos laborales, pues el que mejores puntuaciones tiene fueron pues Costa Rica y Perú. Y finalmente, la población cubierta que al menos tuviera una prestación
social, pues tenemos a Chile y a España, que son los de mejor puntuación, y Honduras y Perú de peor, ¿no? Una puntuación total, ahí la tenéis. 8 Argentina, 9 Chile, Costa Rica, España, Honduras y Perú. Que más o menos, pues, eh, da una idea, ¿no? Del panorama de la salud laboral que tenemos en estos países. Fernando, aquí ya te dejo a ti. ¿No se escucha? Decía que ha sido un placer compartir contigo el cursor y la pantalla. Gracias. En esta última, y para ir acabando, pantalla de resultados, pues presentamos las puntuaciones de cada país: Argentina, Chile, Costa Rica, España, según la opinión de los expertos, las personas expertas, y de los indicadores estadísticos. Este no es el resultado buscado en el estudio. Esto lo compartimos para poner de manifiesto hasta dónde puede llegar este índice que estamos proponiendo. Esto es un estudio de factibilidad y estos resultados no se pueden tomar como si fuera la referencia de lo que finalmente esperamos encontrar, ¿no? Lo que sí observamos, y esto sí que es un resultado y por eso lo compartimos, lo mostramos, lo hacemos público, no tanto para ver quién queda primero y quién queda el último, sino para ver que los dos indicadores tienen una buena correlación, un 0,66. Entonces, esto yo creo que también es un resultado interesante, igual que el comprobar que independiente de los pesos que demos a los dos componentes, como explicaba María, el resultado en el orden es el mismo, con un coeficiente de Spearman, otro coeficiente de correlación, de 0,95 y casi 1, tomando el 50-50 como referencia. Todos prácticamente reproducían, por eso nos quedamos, como avanzaba María, en el 50 y 50% de peso a los dos componentes. Pero lo veremos ahora en el estudio ya amplio que estamos realizando después de comprobar que el índice funcionaba aceptablemente. Bien, para acabar, el índice yo creo que es, bueno, la primera vez que se puede obtener este tipo de indicador con dos componentes que son complementarios, uno basado en la opinión experta, con componente evidentemente limitado, pero igual que los indicadores estadísticos, porque parte de lo que podemos observar es porque puede haber un problema de fiabilidad. Por lo tanto, son complementarios. La buena correlación entre los expertos y los indicadores estadísticos pueden acercarnos a una validación de constructo del componente de experto. No hemos realizado desde Cronbach para estudiar la fiabilidad de los ítems porque el número de respuestas era muy pequeño para hacerlo por país y en su conjunto tampoco tenía sentido, y por ítems consideramos que no nos ofrece una información útil. Lo haremos ahora con la muestra más amplia que estamos realizando. Las ponderaciones nos da una estabilidad muy alta, por lo tanto esto jugaría a favor de considerar que el indicador está funcionando, que el índice COTES está funcionando. No podemos extraer conclusiones en base a estas 47 respuestas y 5 países. Por lo tanto, esto es un estudio piloto en que necesitamos disponer de más países y más personas expertas. Ese no es el objetivo del estudio piloto. Y los comentarios proporcionados, porque a estas 47 personas, estos 60 a los que le pedimos que participaran, que contestaron 47, le pedíamos que nos hicieran observaciones a cada ítem y por qué habían contestado lo que habían contestado y cómo podríamos mejorar. Esos son esas casi 300 comentarios que nos han servido para mejorar el cuestionario y añadir además ítems sobre riesgos psicosociales y salud mental. La versión final del cuestionario está disponible, la tenemos ya tanto en español, en portugués, como en inglés y francés. Limitaciones, bueno, podéis ya, hemos ido intercalando, ¿no?, nuestras propias limitaciones, no podemos, ¿no?, ignorarlas ya cuando íbamos mostrando los resultados o presentando la metodología. Hay que ampliar el número de países y la diversidad
de los expertos, tanto en cuanto a perfiles académicos como laborales, además de la edad y el sexo. Hay que avanzar entonces cuando tengamos esta muestra en la fiabilidad, en el estudio de fiabilidad y validez del cuestionario. Esto está, por lo tanto, es una tarea pendiente. El análisis de los indicadores estadísticos nos decía que había un indicador que era redundante, el de al menos una cobertura de al menos una de las de las ramas de la protección social. Por tanto, hemos eliminado ese indicador en el estudio global, esa alta redundancia en la población que recibe al menos una prestación social, pero las otras las hemos dejado. Las diferencias observadas en los componentes, porque cuando he mostrado el valor de las puntuaciones de los dos componentes, en algunos casos la distancia podía ser mayor y en otros casos incluso se invertía. Estaban mejor puntuados los expertos que los indicadores estadísticos. Bueno, esto está reflejando, yo creo, la complementariedad. Nosotros creemos la complementariedad de esos dos componentes del índice, pero creemos que también está aportando una mirada de conjunto a esa realidad compleja que es la seguridad de salud en el trabajo en un país. Y no si se cumple la normativa de ruido o si se cumple la cobertura en el caso de una enfermedad profesional. Estamos tratando de aproximarnos a un hecho, a un fenómeno de una gran complejidad y pensamos que estas dos aproximaciones pueden ayudar, siempre de manera imperfecta, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues cuando dispongamos de un mayor número y diversidad de muestras en personas y países, posiblemente pensamos que esa diferencia se puede reducir. Lo veremos en unos meses, ¿no? Las implicaciones, bueno, esto puede servir para, ¿no?, como herramienta para comparar los países y reducir las diferencias que hay en las políticas nacionales, ¿no? Ahora inicialmente estamos con Iberoamérica, con estos 21 o 22 países, ¿no? Como sin Puerto Rico. Cuidado, las estadísticas de Puerto Rico están en Washington o en el Atlanta, ¿no? Pero evidentemente con LIDA estamos en que hay que incluirlo en nuestra lista de países a analizar, ¿no? Pero lo podemos ampliar al resto de las Américas, al resto de las Europas y podemos ampliarlo a otros países en función también de disponer de información de expertos, que no es fácil, no ha sido fácil. Ahora tenemos una lista de casi 900 expertos a los que le hemos enviado ya en tercera ronda el cuestionario nuevo, ya el cuestionario mejorado con 16 ítems, pero cualquier país que se incorpore tiene que proporcionar también esa lista de expertos. Y por la posibilidad, en función de la realidad de cada país, de utilizar los dos componentes por separado y comparar los dos componentes, el componente de indicadores estadísticos y el componente de opinión experta, no solo el conjunto, el sintético. Yo creo que esto nos puede ayudar cuando tengamos ese mapa más completo, ¿no? Conclusiones, y así ahora sí acabando, se fundamenta en principios y modelos conceptuales robustos y en opiniones de personas que tienen esa expertise, de conocimiento de una realidad, cada uno en su terreno, pero entre todos podemos componer ese cuadro que no es fácil de dibujar, ¿no? El índice, como digo, no mide solo componente aislado, es la organización, el bienestar, el cumplimiento normativo. Trata de hacer una valoración sintética del desempeño de los sistemas de seguridad en el trabajo y puede facilitar el diálogo social, la mejora de las políticas públicas en este ámbito en el que nos movemos en salud laboral, seguridad y salud en el trabajo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta explicación tan clara y en tan buen tiempo. Muchas gracias. Y bueno, se abre el micrófono para preguntas, para comentarios. Pueden poner en el chat también, si así lo desean. Creo que alguien levantó la mano y ISB, ¿puede ser? Si querés, tenés el micrófono abierto, pues tenés la palabra.
Creo que Jordi lo que hacía era aplaudir. Así era yo, estaba aplaudiendo. Ah, era un aplauso. Ah, bueno, muy amable. Muchas gracias por el aplauso. Ah. Bueno, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Si no, voy a romper el hielo. Bueno, primero me pareció sumamente relevante la idea de hacer este análisis del lenguaje local, ¿no? De cada país, donde hay palabras que son muy propias de ciertos lugares y me parece sumamente importante incluirlas en el cuestionario, ¿no? Teniendo en cuenta lo local. También me resultó muy interesante el análisis en relación a los registros, ¿no? La forma en que cada país registra y cómo obtener esa información, lo difícil que puede llegar a ser y lo confuso también, ¿no? Porque además de que hay o no registro, la forma en la que cada país registra también es otro tema. No sé si ustedes lo pensaron a eso, cómo lo manejaron a eso de los registros, de los datos. Bueno, nosotros no tenemos mucho que decir ahí, es decir, que no es cierto este problema. Nosotros tomamos esta información de bases de datos internacionales como la OIT o como el Instituto de Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Seattle, ¿no? Yo creo que ellos en principio son instituciones fiables, una de carácter más, bueno, privado, es una fundación, es un instituto financiado por la Fundación Gates y lo otro es la OIT. Bueno, yo no creo que tengamos valores de referencia más fiables que esto, lo cual no quiere decir que sean totalmente fiables. Estos datos son además revisados por cada país. Cada país cuando envía los datos y después lo ve reflejado en la base de datos verifica que están mostrando los datos que le enviaron. Por lo tanto, hay un autocontrol por parte de cada país. Es la información más fiable que existe, lo cual no quiere decir que sea fiable. Y podemos recalcular los indicadores una vez que esos datos han sido corregidos, han sido modificados, podemos volver a recalcular. Ahora María tiene ya un Excel que lo hace, se le aprieta un botón y sale todo. Ojalá fuera así, en realidad no es tan fácil y de hecho esto también de los indicadores, por ejemplo, ahí hizo un trabajo enorme Cecilia de Argentina, ¿no? Que es otra de las compañeras de la red de expertas. Y esto, lo bueno que dice Fernando es que conforme se vayan actualizando los indicadores, nosotros iremos actualizando, siempre con las limitaciones. Lo bueno de este componente es que no solo se basa en eso, aunque sí que se puede separar, como bien ha dicho Fernando, al final también hay una parte de todo lo que un indicador nos recoge, que al final los números son importantes y yo como antigua estadística o epidemióloga ahora, lo que sea, pues sabemos que los números son importantes y dar cifras son importantes y no solo por comparar, sino por magnificar, ¿no? Por ver la magnitud del problema, sea el que sea que estamos mirando, pero toda esta parte del componente de personas expertas, al final lo bueno que tenemos es que son gente que están trabajando en materia o que están investigando sobre el tema o que ya llevan mucho tiempo y mucho recorrido y mucho bagaje a sus espaldas para saber realmente qué es lo que está pasando con la salud y seguridad social en el trabajo, ¿no? Sino que no solo se basa este indicador en una parte o en otra, sino que es la conjunción de ambas. Y luego en la primera parte que tú decías, ¿no? Lo del lenguaje local, hay una parte que ojalá pudiéramos hacer exactamente cada una de las preguntas por el lenguaje, ¿no? De cada uno de los países. Lo que pasa que eso, la validez que tendría eso luego a la hora de comparar los países, volveríamos a estar en la misma, sería difícil. Entonces sí que hemos intentado como hacer un lenguaje, ¿no? En esta primera fase, porque al final el piloto es un estudio piloto, ahora estamos en la primera fase de el primer índice real, ¿no? Del índice COTES. Entonces ahí sí que se ha intentado pues tener en cuenta todas estas observaciones como facilitar un poco el lenguaje, como poner ejemplos que sean claros e intentar utilizar palabras que más o menos puedan, en el caso del español, por ejemplo, o el castellano, que sean bastante similares y bastante entendibles en todos los países, pero luego obviamente, pues como ha dicho Fernando, se ha pasado al portugués y se tiene en mente, pues más adelante a lo mejor incluso traducirlo al inglés, por ejemplo, para aquellos países, tanto Iberoamérica o si en algún día se quisiera hacer algo con otro, ¿no? Más extensivo a nivel global,
pues poder también tener no solo el lenguaje local con el mismo idioma, sino con diferentes idiomas, ¿no? Muchísimas gracias. Estás mutada, Noelia, estás mutada. Que decía que muchas gracias por la aclaración. Decía que tenemos la mano de Antonio levantada y después tenemos a Consol en el chat, así que si quieres, Antonio, te cedemos la palabra y después vamos con Consol. Muy amable, Noelia. Bueno, felicitar a María López y a Fernando, porque yo creo que este estudio, hasta donde sé, es inédito. Inédito porque siempre hemos tenido información respecto a lo que opinan, ¿no?, los trabajadores o empleamos siempre los registros administrativos, pero creo que es un momento muy idóneo para conocer esa otra parte, ¿no?, que es la del experto, el que está a pie de calle haciendo el trabajo. Y creo que esta información va a ir ampliándose, sobre todo cuando se vayan recogiendo más muestras desde los diferentes países, y sobre todo creo que va a poder triangularse en el sentido de poder contrastar ya diferentes ámbitos, ¿no?, y tener sobre todo una imagen más clara de lo que está ocurriendo. Desde Ecuador, ¿no?, que es donde me encuentro ya ahora, pues bueno, para colaborar en lo que haga falta, y nada, felicitaros porque siempre todo lo que hacéis lo hacéis bien y de forma exitosa. Pues un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por tus comentarios tan cálidos. Y tenemos a Consol que dice: muchas gracias y enhorabuena, Fernando y María, muy interesante. Entiendo que es pronto, pero ¿qué pensáis sobre la posibilidad de intentar entender las diferencias entre países a partir de las encuestas de condiciones de trabajo y salud? También como el perfil de los participantes puede haber determinado las respuestas. Muchas gracias. Gracias, Consol, por la pregunta. Deseo la palabra. Sí, bueno, esto es un poco también lo que decía Antonio. Gracias, Antonio, y gracias, Consol. Triangular con las encuestas. La encuesta son los trabajadores, hay encuestas también a los empresarios. Aquí en Europa se hacen las dos. La que hemos hecho en Latinoamérica está dirigida a que sean contestadas por trabajadores. Se puede buscar, yo creo que eso sería un reto, ¿no?, de ver, no sé si una triangulación, como propone Antonio, pero ahí hay un campo de exploración, ¿no?, sabiendo que son perspectivas diferentes que pueden complementarse, ¿no? Pero de todas maneras, claro, son cuestionarios diferentes. El cuestionario de trabajadores tiene un sentido, y el cuestionario experto, que remarcaba muy bien Mariano y Antonio, y que es una mirada que no se suele incluir en las encuestas de condiciones de trabajo, empleo y salud, que va, como digo, a trabajadores o a empresarios o a managers de las empresas, pero no al experto, que es lo que hemos buscado, aunque en algunos casos estos expertos pueden tener responsabilidad. Ponderar la opinión de los expertos en función del sexo, la edad, si es ingeniero o es médico, esto podría ser interesante, dar algún tipo de peso y complicar la métrica, que es una palabra que a mí me gusta mucho. Yo creo que no ilustra bien de lo que se trata, de medir, ¿no? Y la ciencia de la medición, ahora son la ciencia de los datos, esto es la ciencia de la medición. Y igual se podría introducir alguna ponderación para poder, ¿no? Es médico, ingeniero. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato, ¿no?, que diríamos en mi pueblo? No sé, pero se podría. Hay que explorar. Yo creo que aquí hay un campo de investigación metodológica, aparte de valorar la utilidad de este tipo de esfuerzo, que siempre es un desafío, también mirándonos hacia adentro, investigación sobre metodológica, sobre esa métrica. Hay un campo ahí que sí que invito a todos los participantes a sumarse a este esfuerzo. Nosotros encantados de ayudar o participar en cualquier idea en este sentido. Gracias. Y yo, si me dejas, ¿no?, como contribuir un poquito a esto que decía Consol de las encuestas de condiciones de trabajo y salud, yo creo que podría ser algo realmente muy interesante a incluir, ya no solo como triangulación, sino como incorporar algún
tipo de otro componente que ya no solo sea de las personas expertas que trabajan en seguridad y salud en el trabajo o de los indicadores, sino de realmente de toda la población trabajadora, lo que desgraciadamente cada vez más, tanto en la región, ¿no? Tanto en Europa obviamente desde este lado del charco como en Iberoamérica cada vez se están sacando más encuestas de condiciones ¿no? de trabajo y salud, que de hecho nuestra red donde nosotros participamos y de donde sale también esta construcción del indicador, pues abogamos a ello, ¿no? Empezamos con la de Centroamérica, pero ya hay cada vez más países replicando, pero todavía es algo que es entre comillas, porque ya hace unos años, pero es un poco incipiente, entonces tendríamos para muy pocos países o para muy pocas regiones, para Centroamérica entera tendríamos Argentina, Ecuador, etcétera, pero todavía es algo que tendría que, como futuras líneas de trabajo, sería muy interesante no olvidarnos y por eso me gusta remarcarlo, me gusta mucho ¿no? la idea de Consol, pero pues esto, con las limitaciones que ahora mismo no sería algo muy posible, ¿no? Siempre se pueden hacer comparaciones parciales, ¿no? Y incorporar en aquellos países que existan estas encuestas, ¿no? Que bueno, ya hay una cantidad importante. Habría que elegir, ¿no? Los ítems a incorporar, ¿no? En esta. De hecho, el World Justice Project se basa en encuestas a expertos y a población general sobre el funcionamiento de la justicia en sus países. Aquí no tienen indicadores como nosotros o como el desarrollo humano, el índice de desarrollo humano, que son indicadores ya basados en información recogida. En este caso son cuestionarios a expertos y a población general. Claro, para esto falta mucha financiación. Y lo bueno también de esto es que se podrían incorporar, pues a lo mejor, otros indicadores o otro componente donde tenga un poco más de sensibilidad con algunos temas de ejes de desigualdad, como puede ser ya no solo el género, que ahora, pues desde hace unos años, por suerte o desgraciadamente está de moda, con todo lo que eso implica, pero también otros ejes más, como aplicaban, ¿no? Como decían en el estudio piloto de todo el tema de rural, urbano, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un campo a explorar como más adelante, ¿no? Cuando terminemos esta primera fase del índice, supongo. Bueno, Inmigración muchísimas podría gracias. ser. Consol nos dice súper gracias a los dos de nuevo. Y bueno, ¿hay algún comentario, alguna pregunta que alguien quisiera hacer en esta segunda edición de los seminarios? Nos veremos en la próxima, nos despedimos si nadie tiene ninguna pregunta. Les agradecemos a todas y a todos por su tiempo, por participar y sobre todo a los expertos que nos han presentado el seminario de hoy. Muchas gracias y gracias por compartir esta tarde. Gracias. Muchas gracias, tardes. Noelia. Chao, chao. Chao, chao. Chao.